buenas tardes, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este domingo que estamos juntos en familia. Queremos darle la bienvenida y gracias por acompañarnos un domingo más como familia. También queremos aprovechar y darle la bienvenida a todas aquellas personas que hoy se suman por primera vez y nos acompañan. Gracias por este tiempo especial donde nosotros nos reunimos para reconocer a Dios en nuestra vida, para poder rendirle adoración, reconocimiento a Él como familia y como iglesia. Bueno, qué bueno es poder estar juntos y hoy un domingo especial. Así es. Hoy estamos con mi esposo. Hemos compartido y queremos compartir una palabra específica para todos, rogando a Dios que sea de bendición, que traiga paz, rogando a Dios que produzca lo que ha sido enviado. Así que vamos a comenzar teniendo en cuenta que vamos a ser portadores de esta buena noticia, ¿sí? Hoy comenzamos. Y voy a comenzar de una manera especial. Quería leerles un salmo que ha estado tocando mucho el corazón nuestro como familia y ha llenado tanto nuestro ser y nuestra alma. Este salmo es Salmo 73, 26. Yo lo voy a leer en la nueva versión. Dice: puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Solemos cansarnos, solemos agotarnos, ¿sí? Cuando algo se prolonga, cuando algo inesperado ha llegado a nuestra vida o ha tocado la vida que comúnmente estábamos acostumbrados a llevar. Sí, solemos cansarnos. ¿Y cómo no vamos a hablar de esto, lo que nos está pasando en este 2020 y ya llegando al mes de noviembre? ¿Sí? Cuando algo que pensábamos, sí, que se iba a acabar pronto, cuando algo que pensábamos resolverlo de otra manera no se produce como lo hemos pensado, solemos frustrarnos, cansarnos y muchas veces lo que ocurre en nosotros es tirar la toalla o bajar los brazos o dejar que lo que habíamos emprendido o planeado caiga. Pero en esta noche vamos a hablar de qué es lo que nosotros podemos hacer en medio de toda esta circunstancia. Hemos ido aprendiendo domingo a domingo junto al pastor en este mes de noviembre, cosas que nos deja la pandemia y que hay que vivir por fe. Y hoy vamos a aprender también otros principios, otras verdades de lo que Dios es, para que nosotros vivamos por fe. Quise comenzar con este versículo, comentábamos con mi esposo, porque hay algo clave en este versículo. Hay algo clave que este salmista, Asaf, dice: pero Dios sigue siendo mi fuerza. Dios sigue siendo mi fuerza en medio de toda circunstancia. Puede fallarme la salud, podemos haber transitado, puedo estar transitando el COVID, me puede haber agarrado una enfermedad, puedo haberme debilitado en la fe, pero lo importante que tenemos que saber en esta noche es que Dios sigue siendo mi fuerza, que Dios sigue siendo nuestra fuerza en medio de toda circunstancia. Y no importa qué estemos pasando, porque el que está muy interesado es Dios. Y Dios nos está mirando. En este 2020 vamos a ser allí donde estamos transitando, Dios va a intervenir. Vamos a creer en Él. Y aunque parezca, ¿cómo lo hacemos? Aunque parezca difícil, aunque parezca, ¿cómo lo logramos? Solamente se lo hace por fe, solamente se hace por fe, creyendo. Así es. Es algo inexplicable. Así que es que Dios sigue siendo Dios en toda circunstancia. Eso charlábamos con mi esposo y eso es lo que queríamos hoy transmitirle. La prédica de hoy se llama Voy a levantar los brazos. ¿Sí? Así que vamos a comenzar con este tiempo y que usted esté muy atento a lo que vamos a desarrollar. Así es, gracias. Gracias por compartir este tiempo y es bueno poder juntos como
hoy como matrimonio, como dijo mi esposa, compartir porque tiene mucho que ver esta palabra que ha tocado nuestro corazón, donde es tiempo de levantar los brazos. Hoy más que nunca, así que esta palabra, como dijo mi esposa, sea de bendición. Y lo primero que queremos compartir con ustedes, este primer principio, este primer punto, es que Dios es Dios de propósitos, ¿sí? No voy a olvidarme que Dios es Dios de propósito, que Dios es un Dios de planes para mi vida y que estos planes que Dios tiene para mi vida siempre son de bien. Podemos remitirnos a la palabra en Jeremías 29:11, donde una y otra vez lo hemos repetido, lo hemos escuchado, lo hemos aprendido, donde Dios nos dice que pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces no debo olvidar y debo recordar que yo tengo un propósito, que hay un plan para mi vida de parte de Dios y que siempre son buenos, planes de esperanza, planes de bien y un propósito. En el libro de Efesios también, capítulo 2, versículo 10, hay un pasaje que expresa claramente cómo Dios ha marcado desde el principio en nuestra vida un propósito, que venimos ya cargados desde antes de la creación con propósitos de parte de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10, quiero compartirle, me encanta este pasaje, dice la Biblia comenzando en esta versión, pues somos la obra maestra de Dios. Qué maravillosa la descripción de parte de Dios con respecto a su vida y a mi vida. Somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Qué importante es recordar que Dios ya nos creó con un propósito. De antemano ya había pensado que nosotros tenemos un propósito, que nosotros tenemos planes en nuestra vida y siempre son de bien. Es bueno recordar, es bueno tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, anidar esta verdad de que los planes son de bien. La circunstancia, como dijo mi esposa, las situaciones en ocasiones nos quieren desenfocar. Pero no tenemos que olvidarnos que Dios dice, yo sé los planes que tengo, planes y propósitos de bien. Yo te creé con un propósito. Yo te creé con el propósito de tener buenos planes y un buen propósito para tu vida. Mientras vayamos hacia la meta o propósito que Dios preparó, también tenemos que saber que vamos a tener dificultades, como dijo mi esposa, y obstáculos. Y esto muchas veces pueden ser hasta inimaginables. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces hay obstáculos que nosotros ni nos imaginamos que van a acontecer, porque no esperamos que algo nos pueda acontecer, nunca sabemos lo que viene y es allí donde muchas veces nos desestabilizan las situaciones. Pero esto tenemos que tener en claro que es parte del proceso del caminar en el propósito de Dios. En la vida vamos a tener dificultades, vamos a tener obstáculos. Esto me recuerda también unas palabras que Jesús dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Entonces es parte, pero no tenemos que desenfocarnos en el propósito de nuestra vida, que tenemos propósito y que Dios lo va a cumplir. Muchas veces, en ocasiones pensamos que en la vida, cuando vamos recorriendo y logrando y realizando metas, que la estamos por alcanzar, que estamos tranquilos, que ya estamos por llegar, y allí donde sucede algo. Porque pasa, seguramente a usted también le ha sucedido y le ha pasado. Y esto muchas veces nos desanima, porque las situaciones adversas, las complicaciones y los problemas, la mayoría de las veces no se anuncian para venir. Vienen en el momento menos oportuno y el que menos pensamos, allí donde aparecen. Pero aquí está la grandeza y el poder de Dios. Y es que Dios sigue siendo Dios de toda y en toda circunstancia. Qué importante que es. Yo quiero invitarlo a que podamos leer ahora una historia que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 17, a partir del versículo 1 al 16, donde el pueblo de Dios se dirige hacia el monte Sinaí. Pero primero quiero que preste atención. Hay unos sucesos que vamos a leer que le acontecen al pueblo de Israel cuando va hacia el monte Sinaí. El monte Sinaí era el lugar donde Dios había
enviado y guiado por medio de Moisés a su pueblo, porque era el lugar donde iba a acontecer algo trascendental, algo sumamente importante. En el monte Sinaí es en el lugar donde Dios se iba a revelar al pueblo de Israel como nunca lo había hecho ni con ningún otro pueblo lo había hecho. Es allí en el monte Sinaí donde Dios iba a revelar los mandamientos a su pueblo. Él iba a revelar por amor, se iba a dar a conocer. Recordemos que revelar es quitar el velo, correr el velo, darse a conocer. Nosotros como personas no podemos tener revelación de Dios si Dios no se revela a nuestra vida. El monte Sinaí fue un lugar trascendental para el pueblo de Dios. Creo que fue algo tremendo porque es allí donde Dios le dio este privilegio al pueblo de Israel de ser los escogidos para revelarse como Dios, para revelar su amor, para revelar sus mandamientos, que son los que hasta hoy continúan vigentes y son los cuales rigen nuestra vida cristiana, el camino hacia la verdad, la palabra que nos afirma. ¡Qué maravilloso! Pero ¿por qué quiero hacer referencia a esto? Porque ese era su objetivo, llegar al monte Sinaí, donde Dios iba a mostrarnos. Pero es allí donde empiezan a suceder cosas cuando van camino al monte Sinaí. En ocasiones nos pasa igual. Tenemos un propósito, hay un monte esperando donde Dios se quiere revelar a nuestra vida, donde Dios se quiere revelar a tu vida, a nuestra vida como matrimonio, de manera personal. Hay algo donde Dios quiere tener intimidad, hay cosas mayores, ¿sí? El monte me hace recordar también, cuando ocasiones vamos de vacaciones, a veces vemos las montañas y decimos, wow, qué cerca que está del cielo, ¿no? Y yo creo que a veces la montaña y el monte puede representar mucho, ¿no es cierto?, lo más cerca que hay entre el cielo y la tierra. Entonces, también representa estar cerquita de Dios. Es allí el lugar donde nosotros vamos a Dios. Y Dios siempre quiere algo grande mostrarnos y algo grande para nuestra vida. Y esa revelación en el monte. Pero también cuando vamos a conquistar ese propósito, cuando vamos camino, hay situaciones que se van a levantar. Hay obstáculos en el medio del camino. Así le pasó al pueblo de Israel mientras iba camino a este monte. Por eso quiero leerle y usted me puede acompañar si tiene su Biblia digital, que podamos leer en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo del 1 al 16. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», reclamaron. «Cállense», respondió Moisés. «¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales?». Entonces Moisés clamó al Señor: «¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme». El Señor le dijo a Moisés: «Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber». Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Versículo 8. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano,
dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor ahora, el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Moisés lidera a todo un pueblo y lo lleva a un lugar llamado Refidim. Y allí en Refidim es donde los atacan, ¿no es cierto?, este ejército de amalecitas. Qué interesante ver la historia de cómo, luego de tener este altercado por el agua y donde Dios lo provee una vez más, en este mismo valle que Refidim significa descanso, significa lugar de reposo, seguramente su idea era de descansar. Ellos estaban cansados del viaje, venían caminando por el desierto, agotados por el calor, por el viaje, por todas las situaciones que estaban viviendo, y seguramente ellos pensaron: aquí vamos a descansar. Pero es allí donde sucede algo imprevisto. Es allí donde un obstáculo se presenta a traer esta dificultad que desestabiliza al pueblo de Israel y a las personas. Y esto me hace recordar a nuestra vida como en muchas ocasiones, en nuestro pensamiento, en nuestra vida, hasta aún planeamos el momento en que decimos: ahora encontramos reposo, ahora viene el descanso. Luego de esta lucha, luego de este problema que pasamos, yo sé que viene la calma. Y en ocasiones otro problema se suscita, otra circunstancia. Y es allí donde muchas veces llegan los momentos y las situaciones difíciles en nuestra vida. Estas situaciones, ¿sí?, como le pasó al pueblo de Israel que pensaba descansar y desestabilizó, muchas veces también llegan a nuestra vida, y sí llegan siempre sin pedir permiso. Qué difícil es cuando pensamos que estamos tranquilos, tal vez de esta pandemia no habrá más nada. Y qué difícil es cuando una enfermedad toca la puerta de nuestra casa o afecta a nuestros familiares. Qué difícil cuando una situación parece que estamos tranquilos y la escasez toca la puerta de nuestra casa. O qué difícil es cuando, ¿no?, una carta o una carta documento anunciando o comunicándonos que nos hemos quedado sin trabajo llega a nuestro hogar y a nuestra casa. Es allí donde nosotros igual, a pesar de las situaciones, tenemos que aprender y no perder de vista el propósito. No dejar de creer que Dios va a cumplir su propósito en mi vida y que tiene planes para cumplir y que sus planes son maravillosos. Ahí es donde allí debo creer y no quedarme estancado. El pueblo no se quedó estancado, sino que peleó porque nunca perdió de vista el propósito al cual iba. En este tiempo, en este momento, era llegar al monte Sinaí. Así nosotros tenemos que no perder la vista del propósito y creer que Dios no me va a dejar en esta situación, que Dios me va a ayudar a salir de esta circunstancia y que Él no se olvidó de cumplir lo que ha prometido. Qué maravillosa historia. Qué bueno. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que Dios es un Dios de propósito. Amén. Y lo importante de esto es que mientras iba el pueblo, mientras iba a ese lugar a recibir, avanzando, ¿sí?, llegando a un lugar, quizás como decía mi esposo, a descansar,
se surge otra cosa. Y me viene a mente cuando nosotros decimos, ¿qué más me puede pasar después de esto? ¿Qué más me puede pasar? Y muchas veces ese ¿qué más me puede pasar? En realidad está escondiendo en nosotros, Señor, te pido por favor que nada más pase, porque después de lo que he pasado ya no tengo fuerzas, necesito descansar. Pero qué importante es que nosotros en medio de esto, que a ellos les surgió pleito, a ellos le salieron a atacar, dice los amalecitas, lo atacaron. En ese lugar Refidín, en ese lugar de descanso lo atacaron. Y nosotros decimos, no, más no, ¿sí? Seguramente ellos también dijeron lo mismo. ¿Por qué? Ahora, después de haber caminado tanto, solamente queremos beber agua. Pero simplemente lo que tenemos que recordar es no perder de vista que Dios es un Dios de propósito, ¿sí? No hace nada al azar. Él no permite nada al azar en nuestra vida. Él es un Dios que está determinado. Él es Dios de propósitos. Y qué bueno que mi esposo hablaba de esto y también queríamos recordarle otro punto muy importante que hemos encontrado en esta historia. El segundo punto importante que queremos que usted registre es que Dios nos da estrategias para cada momento. Dios es un Dios de detalles y es un Dios de estrategia, ¿sí? Creo que lo importante es que nosotros entendamos que Dios no nos va a dejar, porque Él nos capacita, porque somos hijos suyos, porque Él nos llamó, Él nos escogió, ¿sí? Y Él nos escogió y Él nos capacita. Como leía mi esposo al principio en Efesios, Él nos capacitó de antemano para hacer buenas obras, para llegar a ese propósito. Entonces eso me da la pauta de este punto que nosotros quisimos escribir, que Dios nos da la estrategia para este momento. Si nosotros vamos al versículo 9 de lo que acabamos de leer, dice: así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Cuando charlábamos con mi esposo de este momento, de lo que estaba viviendo Moisés, dijimos, es una locura lo que Dios estaba pidiendo. Si hoy Él nos pide o va alguna fuerza y le dice, van a ganar si vos vas allá y levantás los brazos. Si subís a aquel lugar y levantás tus brazos. Muchas veces la estrategia de Dios parece locura a nuestro razonamiento. Pero ¿saben qué? ¿Por qué locura? Porque son sencillas muchas veces. Pero lo que nosotros tenemos que saber, y charlábamos con mi esposo, decíamos, lo que pasa es que en esa sencillez y locura, ¿sí? En esa sencillez y locura que nosotros vemos, Dios pone algo extraordinario. Eso, lo que Él nos indica, esa estrategia que Él nos da, nos lleva a la victoria. Por eso es tan importante recordar en medio de todas las circunstancias, en medio de esta crisis, en medio de esta situación que estamos viviendo en pandemia, en medio de lo que cada uno de nosotros estemos transitando, alguna pérdida, algo que hayamos perdido, alguien que hayamos perdido en medio de esto que no lo esperábamos, algo que no haya llegado, un trabajo, algo, ¿sí?, que nosotros pensamos o que pensamos que estamos transitando en esta situación conflictiva, ¿sí? O la salud. Que nosotros tengamos en vista esto, que Dios me da la estrategia. Él me va a dar la estrategia. Y esa estrategia nos lleva a la victoria porque Dios es un Dios de estrategia. Y estas son muy diferentes a las nuestras. Las estrategias que le dio a Moisés eran muy locas, como decíamos, locas y a la lógica humana, pero cuando Dios te da una estrategia sencilla, esta tiene su poder y la esencia de Él y produce resultados extraordinarios. Así es. Creo que lo extraordinario de lo que Dios en ocasiones nos pide es en la sencillez, pero vienen cargadas de fe. Creo que si analizamos
este punto podemos ver que Dios nunca pide, como decías, cosas difíciles, son sencillas, pero lo que produce es la fe que ponemos al accionar, al creerle a Dios que en lo que Él nos pide, Él va a intervenir extraordinariamente. Así es. Por eso creo que es importante que nosotros podamos alimentar o creer en Dios, en lo que las estrategias que Él nos da, y creyendo de que Él lo va a hacer, que va a intervenir de esta manera extraordinaria. Pero otro punto importante que quiero compartirles también es que creo que se destaca en esta historia, es que Dios pone levantadores de brazos. Así, Dios pone levantadores de brazos. Vamos a leer el versículo 11 para poder entender a qué nos referimos con levantadores de brazos. Versículo 11 dice: mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Hay algo importante que debemos extraer, y es que Moisés no sube solo a la montaña. Él lleva compañía, lleva a Aarón y a Hur. Qué importante es saber que no estamos para caminar solos aquí en la vida. Dios nos ha llamado a estar siempre en compañía, y es lo que hizo Moisés en esta situación. Llevó compañía, seguramente revelado por Dios, en donde fueron pilares fundamentales como equipo para poder obtener esta victoria. Me llama la atención, ¿no? Dice la Biblia que cuando bajaba los brazos, ¿sí? Bajaba los brazos en este acto el pueblo amalecita vencía al pueblo de Israel, y cuando levantaba los brazos el pueblo de Israel empezaba a vencer. Y es allí como en equipo, junto a Aarón y Hur, ellos sostuvieron los brazos para obtener la victoria. Entonces Dios nos llama a estar en compañía, así como estamos hoy, amada esposa. Dios nos llama a estar en compañía, y allí está la victoria, ¿sí? Es bueno que en los momentos de prueba y dificultad no estemos solos. Es importante comprender que las situaciones que vivimos, las circunstancias que se nos presentan, aprendamos a no estar solos. El pueblo de Israel estaba pasando un momento de batalla y guerra, pero ellos no estaban solos. Sabía que tenían toda su compañía, pero a la vez estaban con Dios. Dios nos llama a estar en compañía, Dios nos llama a estar en unidad. Es necesario que seamos levantadores de brazo. Qué importante que es esta enseñanza. No simplemente levantadores en la forma figurativa o física. Levantadores de brazo es mucho más allá de esta acción que hacían Aarón y Hur. Cuando somos levantadores de brazo, podemos ser personas que lo hacemos mediante una palabra de aliento. Cuando mediante una acción, una palabra, nosotros levantamos los brazos del prójimo, levantamos los brazos del que está al lado, levantamos los brazos de la persona que tal vez necesita un abrazo, una palabra de aliento. Bueno, hoy abrazo no se puede, pero una palabra de aliento, una oración. Cuando me preocupa un mensaje, cuando encomiendo a Dios la vida de alguien, cuando lo ayudo de alguna manera. Tenemos que ser levantadores de brazos como lo fueron Aarón y Hur para cumplir el propósito de Dios. Y el propósito nuestro en esta tierra se va a cumplir mientras tanto nosotros seamos levantadores de brazos como lo hicieron a Aarón y Hur. Pero es importante también algo fundamental. Aarón y Hur no eran personas comunes y corrientes. Eran como nosotros, pero eran personas de fe. Eran personas de fe. Y Moisés supo qué hombres estaban alrededor de él y supo de qué personas rodearse y llamar para cumplir este propósito. Eran personas que no miraban el problema, la circunstancia, sino que miraban con fe. Como dijo el pastor, ¿no? El domingo pasado, no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y esto verdaderamente eran personas, ¿sí?, de fe. Tenemos que aprender a mirar con fe nosotros y rodearnos de personas con fe. Y también ser personas que inyectemos fe a nuestro alrededor. Que podamos impartir esa fe que tenemos en Dios, de
de que a pesar de las dificultades no estamos solos, que tenemos, Señor, personas que nos acompañan y que junto a Dios vamos a sobreponernos a este ejército que se levanta. Yo quiero decirte algo en esta tarde. Vas a caminar en el propósito de Dios y se van a levantar enemigos y se van a levantar ejércitos que se van a querer oponer al propósito que estás caminando, pero no te desenfoques, porque Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Sabelo, tenemos que saberlo. Se van a levantar enemigos que van a querer quedarte paralizado y no avanzar, que vas a querer hacer que retroceda, pero es allí donde si nosotros nos enfocamos en Dios, nos enfocamos en el propósito, en el monte, allí hacia donde vamos, y nos enfocamos en Dios, es donde Dios nos dará también la salida y la victoria de la manera que menos esperamos, con las estrategias más raras tal vez, pero Dios es así. Así lo hace, como lo hizo con este ejército. Necesitamos estar unidos. Necesitamos más que nunca trabajar en unidad. Dios nos ha llamado a ser un equipo, a acompañarnos, a amarnos. Hay una frase que escuché, una frase que realmente marcó mucho mi corazón y que escuché en donde se hablaba de que ser un equipo, ser una familia, estar en compañía, no se trata de quién llega primero, sino de llegar todos juntos. Somos llamados a trabajar y estar acompañados. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros queremos ser personas que aportamos para la victoria de otras personas? ¿Cuántos queremos ser personas que marcamos la vida de otras personas para bien, reflejando así el amor de Dios en las personas? Porque fuimos llamados a eso. ¿Cuántos estamos dispuestos, fuimos llamados a animar a alguien cuando está triste? A dar palabras de afirmación, dar palabras de ánimo, orar por mi prójimo, ayudar cuando no hay, brindar palabras de aliento, ser parte de la victoria de otros. Qué importante. ¿Cuántos nos animamos a ser llamados? ¿No? Qué importante lo que dice mi esposo y cómo hemos ido aprendiendo todo esto en el transcurso de nuestra vida, y entender esto, ¿no? Que cuando nosotros podemos ser parte de la victoria de otros, podemos aportar, podemos ser levantadores de brazo. Hay en nuestro ser unas tremendas alegrías, un tremendo gozo, porque somos parte de esa celebración. ¿Y saben por qué? Esto nos hace llevar al cuarto punto que habíamos pensado que usted pueda tener en su mente y en su corazón. Que nosotros entendemos que Dios es mi estandarte de victoria. Esta historia de Moisés con Aarón y Hur y el pueblo hacia el monte Sinaí y lo que sucedió en Refidim nos hace entender quién es Dios, cómo Él se revela, ¿sí? Y que cada vez que alguien tiene una victoria, cada hermano que tiene una victoria, mi esposo tiene una victoria, lo festejamos, porque festejamos que Dios es su estandarte, que Dios es su victoria, que Dios se reveló a mi esposo, que Dios se revela a la esposa, que Dios se revela a los hijos. Cada logro, cada victoria en la vida de cada uno de nosotros nos hace celebrar quién es Dios, porque vemos la manifestación, la revelación de Dios. Y qué bueno, a mí me gustaría que podamos leer el pasaje, el versículo 14, ¿sí? Para poder refrescar esta historia. Dice: después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. El versículo 16 dijo: por tanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. ¡Qué hermosa promesa! Lo que aquí Dios hace con su pueblo y con nosotros también.
cuando le dice a Moisés que le diga a Josué, escribe esto en un rollo para que quede de recuerdo perpetuo, y luego en voz alta, yo borraré por completo la memoria de Amalek, diciendo, yo te voy a dar siempre la victoria. Yo voy a hacer la victoria tuya. Yo te voy a levantar. Y entonces, este punto número 4 que queríamos nosotros recordarlo y decir, Dios es mi estandarte de victoria. Y eso tenemos que recordar cuando transitamos y cuando estamos camino a ese lugar prometido, camino al cumplimiento de la promesa. Cuando vamos de camino y se levanta la oposición, se levantan circunstancias, se levanta una crisis, se levanta una pandemia, se levanta una enfermedad, se levanta una falta de... que Dios nos dará la victoria. Eso lo tenemos por seguro porque Él es nuestro estandarte. Humanamente, la victoria del pueblo de Israel sobre los amalecitas era difícil. Ellos ya venían cansados y sabemos que soldados cansados o personas cansadas no tienen fuerzas para pelear. Duró 12 horas esta pelea. ¿Sí? Produjo cansancio en Moisés levantando los brazos. ¿Sí? Moisés estuvo completamente cansado, dice. Pero aquí reconocemos que no es por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia capacidad, sino que es porque Él es Dios. Él prometió ser mi estandarte de victoria. Él prometió darme la victoria. Él nos prometió como familia, como cuerpo de Cristo, como iglesia, darnos la victoria. Y entonces cuando somos parte, cuando somos levantadores de brazos de otro, cuando a otro le va bien, cuando otro es ascendido, cuando otro tiene lo que por tanto tiempo ha orado, nosotros celebramos porque vemos a Dios manifestado, porque vemos que se cumple su palabra y es bueno celebrar, es bueno hacer celebración. Y entonces allí podemos ver que Dios es victorioso eternamente y para siempre. Él es Dios Nisi, Él es Dios nuestra victoria, nuestro estandarte. Y no vamos solo, no vamos solo. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo no voy en esta situación, en esta enfermedad, en esta circunstancia en mí. Nosotros vamos en nombre de Jehová de los ejércitos y en nombre de Él estoy peleando esta circunstancia. En nombre de Él como familia peleamos contra esto. En nombre de Él, no somos nosotros. Él es nuestro estandarte. Nunca, pero nunca debemos olvidarnos de la revelación que recibió el pueblo en esta situación, luego de esa lucha. Es grandioso recordarlo. ¿Y saben qué? Cuán grandioso es recordarlo esto cuando estamos pasando estos momentos difíciles. Porque cuando pasamos estos momentos difíciles, cuando no hay fuerzas, como comenzamos esta prédica al principio, ese salmo que decía, cuando parece debilitarse mi fuerza, mi espíritu, cuando pareciera faltarme la salud, Él sigue siendo mi fuerza. Él sigue siendo mi estandarte de victoria. Él me va a dar la victoria. Él nos dará la victoria. Él nos dará la victoria en este 2020. Amén. ¿Sí? Porque hay un propósito. Porque Él nos da la estrategia. ¿Sí? Porque Él pone gente, pone hermanos, pone gente levantadores de brazos. Y porque Él es el Dios. Él es el estandarte de victoria. Qué bueno es esto. Así es. Qué bueno que es recordar y animarse de que cada circunstancia Dios está peleando por nosotros. Y no es cualquiera, sino es el mismo que venció toda autoridad, que venció todo gobierno y que no hay ejército que pueda vencer al Dios
al que nosotros servimos. Así que recuerde, cuando una circunstancia, cuando hay una situación, recordar que no estoy solo, como dijo mi esposa, que Dios pelea por mi vida. Dios está peleando. En ocasiones no vemos, pero Dios ha prometido que Él no nos va a dejar solo. No estamos solos. Él pelea por nosotros. Él pelea por sus hijos. Él pelea por su pueblo. Él pelea por su creación. Qué maravilloso es como Dios se reveló al pueblo, ¿no? Y le dijo, yo soy, luego de esta batalla, no te olvides, yo soy el que pelea por su vida, le dijo al pueblo de Israel. Yo soy tu estandarte, yo iré delante de ti y no habrá ejército que pueda contra mí. Qué maravilloso esa revelación y cómo Dios se fue revelando de diferentes maneras al pueblo de Israel. Versículos y capítulos más atrás se revela como el Dios sanador. Cuando sana las aguas amargas, Dios se va revelando en amor al pueblo de diferentes maneras y va mostrándose por amor su deidad. Pero qué maravilloso, esto es maravilloso porque Él lo hace simplemente por amor a su pueblo, por amor a nosotros. Y Dios quiere revelarse a nuestra vida por amor. Cuando conocimos a Cristo, Él se revela y lo hizo por amor a nosotros. Pero hay algo maravillosamente extraordinario que me llena, que quiero compartirte, porque Dios sigue revelándose. No son historias que quedaron en la antigüedad, porque Dios sigue siendo y será por siempre, eternamente. Dios no ha cambiado y hoy está actuando y hoy sigue intercediendo, interviniendo en las situaciones. Pero hay algo maravilloso que quiero compartirte, que Dios se sigue revelando a nuestra vida. Pero hay algo maravilloso que quiero compartirte, que hay una mayor revelación de parte de Dios, que es la cruz del Calvario. Él se nos reveló de una vez y para siempre por medio de la cruz. Allí, en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz para darnos salvación y vida eterna, fue la mayor revelación y muestra de amor que Él dio a la humanidad. Por eso creo que en esta tarde yo quiero compartirte e invitarte que hoy Dios se está revelando como el Dios salvador, como el Dios redentor, como el Dios que pagó tu vida, poniendo en rescate por la mía también y la de todos su vida, pero por amor. La mayor revelación que podemos tener como seres humanos en la tierra es la cruz de Cristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y hoy Dios se quiere revelar a tu vida, se quiere revelar a nuestra vida. Por eso yo primeramente, antes de continuar, quiero invitar a aquellas personas que nunca tuvieron un encuentro con Jesucristo, nunca le entregaron su vida a Dios, y hoy, en medio de los problemas o lo que esté sucediendo o lo que esté aconteciendo, en tu corazón sientes que tienes que entregarle la vida a Dios, yo quiero decirte que el camino para llegar a Dios es Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6 que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El camino para llegar a Dios es Jesucristo. Por eso yo quiero invitarte en esta tarde que puedas entregarle tu vida a Dios, que puedas entregarle tu vida a Jesucristo, y queremos acompañarte en esta oración que podamos hacer, que no es una fórmula como siempre decimos, sino que simplemente es por fe. Si estás creyendo de que Dios hoy está tocando tu corazón y quieres entregarle, que te animes a hacer esta oración y nos acompañes en esta tarde. Todas las personas, las familias, los que están allí, que nunca le han entregado su vida a Cristo, puedan acompañarnos con esta oración que puedas repetir y puedas decirle a Dios: Dios, te doy gracias porque tú te revelas. Gracias porque en medio de los problemas, tú, Señor, te revelas a mi vida. Yo, Dios, hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. Yo me arrepiento. Yo hoy creo que moriste en la cruz por mí. Yo, Señor, creo que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Yo hoy abro mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias porque ahora sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Amén y amén. Es importante que si has hecho esta oración por fe, quiero decirte que la salvación ha llegado a tu vida. Amén. Qué bueno es saber, amén, que cada uno de nosotros
¿sí?, ha recibido esta mayor revelación de la cruz. Es la mayor muestra, ¿sí?, de amor, lo que trae la restauración entre Dios y los hombres, y es lo que cada domingo celebramos y festejamos y le decimos gracias infinitas a Dios. Amén. Pero seguramente al iniciar este momento de escuchar la palabra, usted se preguntó por qué estábamos los dos. ¿Por qué hay dos y no hay uno? Porque nosotros queríamos decirle a cada uno de ustedes que mi esposo está aquí porque siempre Dios pone levantadores de brazos. Y en este caso, ¿sí?, Él es mi levantador de brazos. Como esposa, como mamá, como profesional, Dios pone. Pero quizás usted sea una persona que esté en casa, que conoce a Dios, que ha recibido la revelación de la cruz, pero no tiene a nadie dentro de casa, de familia, que todavía haya recibido esta hermosa revelación. Pero queríamos decirle a usted que aquí está la iglesia, que acá hay levantadores de brazos, que usted no pase las situaciones solo, porque aquí estamos dispuestos para ser levantadores de brazos. Yo creo en este momento, en cada uno de los hogares, aquellos que quieren decirle a Dios, Dios, yo quiero ser un levantador de brazos, quiero dar palabras de ánimo, quiero dar palabras de fe, quiero ayudar cuando no hay. Quiero sostener, Señor, con tu ayuda, con tu fuerza, porque vos sos el estandarte. Que puedan levantar su mano y decir, Señor, yo quiero ser un levantador de brazos. Pero esta prédica también tenía de nombre, yo voy a levantar los brazos. Voy a levantar mis brazos en este momento, pero también voy a levantar el de que tengo al lado. ¿Sí? Es mi hermano en Cristo, es mi hermano en fe. Así es. ¿Sí? Y si no tengo a nadie en casa, hay familia, hermano, hermana, niño, adolescente, joven. Hay familia. No estamos solos. Así. Nosotros anhelamos ser levantadores de brazos. Queríamos que usted sepa que acá estamos para ser levantadores de brazos. Y yo sé que en cada hogar, en este mismo momento, instante, hay muchas manos levantadas y se han tomado las manos y han dicho, yo voy a levantar los brazos. Amén. Nos vamos a mirar y decir, voy a levantar tus brazos. Amén. ¿Sí? Voy a levantar los brazos. Y usted puede mirarlo al que tenga al lado. Y si usted no tiene nadie al lado, igual levante sus brazos y diga, Dios, yo voy a levantar los brazos. Voy a levantar los brazos. Amén. Y eso es importante. Deseamos que nadie piense que está solo. Acá está la iglesia. Acá estamos. Y acá está Dios. Dios es nuestro estandarte de victoria. Y eso es lo importante. Yo le invito a orar y vamos a orar en este momento. Papá del cielo, en esta hora, Señor, hemos escuchado tu palabra, como tú te revelaste al pueblo, como tú fuiste el Dios de propósito, como tú fuiste el Dios de estrategia, como tú fuiste el Dios que levanta los brazos, como tú fuiste el Dios que es el estandarte de victoria. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante tuyo. Señor, puede ser que se haya debilitado mi espíritu, puede ser, Señor, que hoy me esté faltando la salud, pero con todo sé que tú eres mi fuerza y tú eres mío para siempre, como decía el salmista. Yo te pertenezco, Señor, mi hermano te pertenece, mi familia te pertenece, y ahora te entregamos y te confesamos y te decimos que tú eres nuestro estandarte de victoria, que vamos a ser aquellas personas que celebremos, que aportemos para la victoria del otro. Queremos ser parte de esto, Señor, y hoy, Señor, también deseamos aceptar, Señor, a las personas que nos levantan los brazos cuando estamos tristes, que nos dan palabras de ánimo, que nos inspiran esperanza, que nos dan tu palabra, Señor, que nos recuerdan tus promesas. Y hoy, Señor, nos comprometemos en un acto de amor, Señor, de recibir tu amor primeramente, a ser levantadores de brazos, a no olvidarnos que tú siempre
siempre cumple los propósitos, Señor, en nuestra vida. Que tú eres un Dios extraordinariamente poderoso. Por eso hoy en el nombre de Jesús bendecimos a cada hermano que tiene levantado sus brazos. Señor, espiritualmente en oración hoy lo estamos cubriendo a su casa y rogamos por aquellos que aún en su familia no te conocen, que aún, Señor, y esta palabra que resuene a nivel espiritual en los aires, que aún no han conocido, pero estamos creyendo que van a conocerte, que vamos a celebrar eso, Señor, la manifestación de la cruz en cada una de las personas. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor. Gracias a ti, Papá del cielo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dios, y también queremos en esta tarde, Señor, ser la voz y levantar los brazos de aquellos, Señor, que no tienen fuerzas, aquellos que están, Señor, en un hospital, aquellos, Señor, que no tienen ya fuerzas para seguir viviendo. Nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por aquellas personas, oramos por los que están solos, oramos por aquellos, Señor, que ven las circunstancias mucho más grandes, Señor, de lo que aparenta. Señor, oramos para que tú les estés revelando, tú estés, Señor, siendo su estandarte. En esta tarde nosotros, Señor, creemos, Señor, en ti como Dios, Señor, estandarte en nuestra vida, que tú estás en este tiempo levantando los brazos del que se ha rendido, levantando los brazos del que se ha cansado, Señor, levantando los brazos del que está sin esperanza. Creemos en el poder de tu nombre, Señor Jesucristo, porque allí en la cruz tú venciste todo gobierno, potestad y autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo fue sometido a tu obediencia y autoridad. Y en tu nombre, Señor Jesucristo, nosotros declaramos, Señor, que se levantan los brazos del caído, se levantan los brazos del quebrantado, se levantan, Señor, los que están desesperanzados, porque tú traes esperanza. Oramos por aquellos, Señor, cansados. Oramos por aquellos que ya no tenían fuerzas para seguir, que ahora, Señor, tú pones fuerzas para continuar. Tú pones en ellos, Señor, una esperanza nueva. Tú pones un renuevo para continuar, Señor, mirando el propósito que vas a cumplir, porque tú llamaste, Señor, a cada uno de los que hoy estamos aquí a cosas mayores. Tú nos llamas al monte, tú nos llamas, Señor, a la conquista, tú nos llamas conquistadores. Y hoy, Señor, dejamos todo aquello que nos aprisiona, dejamos todo aquello, Señor, que no nos deja avanzar, nos despojamos de todo peso, creyendo, Señor, que caminamos en tu propósito, no solo, sino que guiados por ti, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque tú rompes toda, Señor, esclavitud, tú rompes toda, Señor, atadura, tú rompes todo impedimento y obstáculo, Señor, lo derriba que impide nuestro avanzar. Y así como el pueblo, Señor, avanzó hacia tu encuentro en el monte, así avanzamos, así vamos hacia la conquista y hacia la victoria, Señor, que tú nos das. Queremos darte gracias en esta tarde porque estamos confiados de que no estamos solos, de que tú eres nuestro estandarte. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es. Y qué bueno es poder estar y ir terminando este tiempo diciéndole que los amamos a cada uno. Gracias por compartir en casa, gracias por abrir casa para escuchar su palabra. Y los bendecimos y que tengan un hermoso inicio de semana. Dios los bendiga. Así es. Dios los bendiga. Muchas gracias. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando
Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos.